Muy buenas tardes, estimada Magíster Jenny Villasís. Mi nombre es María Belén Caguas, a cargo de el podcast titulado Medidas organizativas y curriculares. Vamos a contextualizar mejor a continuación. Como punto número 1, no debemos olvidar qué estructura estaremos siguiendo en nuestro podcast. Y esa es la número 1, organización de ambientes de aprendizaje. ¿En qué consiste estos ambientes de aprendizaje? En generar ambientes propicios para los estudiantes. Las instituciones generan entornos educativos y los docentes también generan entornos donde los estudiantes se sientan cómodos, que puedan expandir su conocimiento en lugares donde se sientan tranquilos, se sientan comprendidos y que puedan explotar tranquilamente su creatividad. Recuerdo que cuando estaba estudiando, teníamos un profesor que estimábamos mucho. Era nuestro maestro de biología. Lo queríamos bastante y estábamos muy desesperados por sus horas de clase porque él nos hacía actividades al aire libre. Utilizaba los entornos de aprendizaje que proporcionaba la institución. Nos hacía que recorriéramos todas las instalaciones de la institución buscando, en este caso referente a la actividad, animales que tuvieran 8 patas o más. Teníamos que tomarles fotos, observarlas con una lupa, tomarles sus medidas y traérselas al profesor. Y teníamos que hacerlo, claro, con un límite de tiempo. Fue una actividad muy interesante, muy activa, y que he conversado con mis compañeros a ver si hasta el día de hoy recordaban esa actividad. Y me informan que sí, que la recuerdan perfectamente. La adrenalina que se sintió atrapar, eran 10 animalitos que debíamos atraparlos y llevarlas con el profesor antes de que tocara el timbre. Entonces siempre trataba de que sus clases fueran diferentes, que es un día sea en esta parte, otro día sea en el césped, otro día sea en el laboratorio. Entonces nos cambiaba de locaciones y aprovechaba todos los entornos que tenía. Nos mantenía siempre con un aprendizaje significativo, siempre activos y muy creativos. Continuamos con el punto número 2, la formación del profesorado. ¿En qué consiste ello? En que es un proceso de capacitación que tienen los docentes que facilitan y fortalecen sus habilidades. Me refiero a esto cuando ocurrió en época de pandemia, nuestros profesores tuvieron que adaptarse completamente a la virtualidad y eso llevó tiempo, porque ellos debían capacitarse, la institución les proporcionaba toda la información para que empiecen a utilizar herramientas como Meet, Zoom, cómo sería su metodología en la que calificarían, cómo ganaríamos nosotros nuestros puntos, qué actividades nos podrían facilitar. Entonces nos proporcionaron muchas herramientas muy útiles. Y ellos también, como aprendieron esas herramientas, nos proporcionaron a nosotros, que hasta ahora recordamos, como es la plataforma Genially, y utilizamos actualmente para muchísimos trabajos. Entonces, debo admitir que la institución estuvo muy involucrada con favorecer estas facilidades a los estudiantes. Muchos de ellos, como no tenían conexión, pues la institución buscaba alternativas para llegar a esa información. Nos proporcionaban actividades que tenían cierto límite de tiempo, de 1 a 2 días, entonces el estudiante podía realizarlas tranquilamente. Y en caso de no tener internet, pues ellos debían acudir a un punto cercano de internet y descargarse las actividades, y el docente las calificaría tranquilamente, ningún punto menos ni nada, porque conoce su situación, analizaron, llevan un control, estudiaron si ese estudiante realmente tenía estas necesidades de tecnología. Entonces fue muy bueno por parte de los profesores. Nuestra atención y nuestros conocimientos mejoraron mucho porque nos proporcionaban videos educativos y la información que reteníamos nos quedó mejor. Entendimos de mejor manera y comprendimos de mejor manera. El siguiente punto de nuestro podcast es el número 3, recomendaciones para la administración educativa. Muy bien. En esta administración educativa debe comprenderse como la capacidad de articular de manera eficiente y eficaz los recursos, estrategias, la estructura, la organización que maneja la institución. En este caso, en mi institución les ofrecían oportunidades continuas de capacitación. A nuestro profesor favorito, que era de artística, le preguntábamos por qué ciertas horas del día, de la semana, llegaba tarde. Entonces, él nos platicó que pues la directora organizaba reuniones con los docentes
para que conozcan y para saber qué aprendizajes les dan a sus estudiantes y poder mejorarlos. Entre ellos también les compartían metodologías nuevas y siempre los mantenía actualizados de las últimas tendencias educativas, tales como fueron utilizar recursos educativos como los videos que nos mandaban a ver para que nos autoeduquemos también en casa. Entonces fue muy interesante saber cómo ellos les capacitan, cómo tienen ciertas horas en el día, lo hacían de vez en cuando, cómo tenían estas horas para capacitarse, porque eso les sirve a ellos para nosotros tener muchísimos más saberes, saber discernir mejor la información, saber llegar a nosotros. Entonces también nos mantenían motivados y hablaban muy bien de la institución, cómo se organizaban en estructurar esta organización, cómo tenían esa facilidad de llegar a sus maestros y que todos colaboraban entre todos. El siguiente punto a compartir es el número 4, necesidades educativas del estudiante. ¿En qué consisten estas necesidades educativas del estudiante? Pues cuando un alumno tiene necesidades educativas como la lectura, ¿qué debemos hacer o qué deben hacer los docentes? Pues capacitarse. Cuando estaba ayudando en una institución, habían en un curso muchos estudiantes que tenían problemas con la lectura. Entonces, ¿qué tenía que hacer el docente? Buscar cómo llegar a los estudiantes para mejorar su lectura. En ese entonces se organizaron y dijeron, vamos a realizar lecturas, vamos a tomar los lunes, miércoles y viernes para ver qué tal nos va. Y así analizábamos a qué estudiante darle más atención. Descubrimos que hay algunos estudiantes que sí leían muy bien, pero habían otros que tocaba reforzar. Entonces me llamó mucho la atención cómo hasta en casa les mandaban las lecturas para que los padres también colaboren. Y se vio más adelante, después de ciertas semanas, reforzando y yendo una hora al día a tomarles la lectura para saber qué tal avance habían tenido. Y después de varias semanas, tuvo un tiempo prudente, se logró que los estudiantes mejoraran su lectura. Muchos estudiantes la mejoraron y fue una alegría para la docente saber que su esfuerzo había sido recompensado. Y me pareció muy interesante que destinaran esa hora los estudiantes, solía ser entre la última hora y el inicio de la hora de que iniciaban las clases, les tomaban pues la lectura para que no perdieran esa costumbre, ese hábito de la lectura y les facilite a ellos, porque les va a facilitar en un futuro. Aprender a leer les facilita a los docentes y a sus padres. Qué mejor que un niño vaya leyendo bien de una institución. Que se mejore esa necesidad que tenía el estudiante, aprender a superar. Vamos con el último punto de nuestro podcast. 5. Acciones pedagógicas para favorecer la integración, incluyendo el plan de atención a la diversidad y plan de acción tutorial y además el plan de convivencia y su relación con el PSI. Muy bien. Gracias a este plan de atención de la diversidad, permite realizar actividades que beneficien a un estudiante que esté pasando por ciertas dificultades de aprendizaje. ¿A qué me refiero? Muy bien. Cuando estuve ayudando en una escuelita, hubo un estudiante que tenía cierto retraso en su aprendizaje. Era leve, pero debíamos ayudarles. Entonces, ¿cómo se organizó aquí la institución? La directora me asignó como tipo un profe sombra para reforzarle en sus actividades, ayudarle, saber en qué nivel está, tomarle la lectura, saber qué capacidades nomás tiene el estudiante. Entonces, gracias al plan de atención a la diversidad, pudimos adaptar el currículum a sus necesidades específicas. El profe me traía actividades para reforzarle su conocimiento. Y también iba a la par con sus compañeros para que no perdieran el ritmo. Claro que eran actividades diferentes, pero se acercaban a lo que sus compañeros estaban yendo, porque él debe tener ciertas actividades de acuerdo a su capacidad de aprender. Entonces, ¿qué hacía el docente? Me daba esas actividades y yo se las explicaba al alumno. A veces me respondía que no sabía cómo hacerlo. Entonces yo intervenía. Bueno, te voy a explicar de una manera, te lo voy a explicar de otra manera
y él al final me entendió. Reforzamos mucho los conocimientos que debe tener ya a su edad, como lo fueron las tablas, las multiplicaciones, las divisiones y muchas áreas también de ciencias naturales, como que es un ser vivo, etcétera. Entre todas las materias reforzamos muchísimo. El plan de acción tutorial nos permitió ofrecerle, en este caso, tutorías individuales. Como lo hice yo, fui un profesor sombra que me dediqué solo al estudiante que necesitaba de mis servicios. Entonces, ahí lo aplicamos y fue muy bueno porque fue una gran ayuda para el docente, porque yo me encargaba del estudiante, entonces él podía avanzar con sus otros estudiantes sin descuidar de, claro está, a su estudiante que necesita más atención. También, el plan de convivencia fomentó un ambiente de respeto y apoyo entre sus compañeros. Sus compañeros entendían qué situación atravesaba el estudiante, porque yo estaba ahí, le explicábamos y lo entendían muy bien, no le hacían menos ni nada, lo trataban como una persona completamente normal. Entonces, poco a poco, al final de mis casi un mes que pasé con el estudiante, vimos resultados muy buenos, resultados académicos, obtuvo muy buenas calificaciones, ya no solo con mi apoyo, sino él por sí solo. Entonces ahí dejamos en claro cómo estos planes de acción nos dan esa base para poder intervenir con el estudiante. Como decía, este estudiante tenía una capacidad de aprender media baja, no aprendía como los demás. Entonces, teníamos que adaptarle el currículum a sus necesidades. Como lo fue el profe, trajo actividades que él refuerce como era en un ejemplo, qué es el verbo. Hicimos muchas actividades de frente al verbo, oraciones, aprendimos a identificar el sujeto y predicado, qué tipos de verbos existían, verbos infinitivos, en gerundios, participios, y me dedicaba mucho a que él entienda. Si no entendía de una manera, yo lo explicaba de otra y lograba comprender. Al igual que con sus padres, le sugería al docente que hablara con ellos, que también nos ayudaran en casa, porque eso era valioso. Debemos trabajar ambas partes, escuela y padres. Entonces, los padres también mostraron mucho interés y se alegraron mucho de que la institución pues facilitara, en este caso, un profesor sombra a su niño. Y vieron resultados muy buenos, aprendió las tablas y aprendió a trabajar por sí solo de manera autodidacta. Claro que está de reforzarle poco a poco, pero está en muy buen camino. Ya sabe las bases que necesita en su año, como estudiante de séptimo año, ya sabe qué bases necesita. Entonces, eso fue muy gratificante, como yo en este caso que trabajé con el estudiante, fue muy gratificante ver que sí obtuvimos resultados favorables. Cómo este estudiante mejoró su aprendizaje utilizando estos planes de acción. Como digo, la directora organizó todo y pues nos pusimos a trabajar con el estudiante desde el primer día, todo lo que podríamos en todo ese mes, para que él se igualara con los refuerzos académicos y pues pudiera realizar actividades tales como lo hacen sus compañeros, de una manera normal, porque él sentía esa necesidad de sentirse como un niño normal, como por qué me realizaban estas actividades. Y ahí también le ayudaba a motivarse a que él necesita estas bases para aprender a hacer todo lo que sus compañeritos están haciendo, que él era un niño muy capaz de hacer todo lo que se proponga. Muy bueno. Hemos terminado este capítulo de nuestro podcast, muy interesante y espero que muchos lo puedan apreciar, tal como yo he realizado esta actividad muy buena en compartir mis experiencias y espero que les sirvan a las personas que me estén escuchando. Estas actividades del podcast nos ayudan a contextualizar mejor qué medidas organizativas tiene cada institución. Como platico, no todas tienen las mismas medidas organizativas. Las las escuelas fiscales tienen ciertas medidas y las escuelas particulares tienen otras medidas. No son iguales, todas se adaptan de acuerdo a las necesidades que tengan sus estudiantes y de acuerdo a la institución. ¿Qué medidas quiere tomar para, por ejemplo, estudiantes con necesidades educativas especiales? En la escuelita que yo participé, estaba muy buena con los planes de acción porque tenían muchos estudiantes como este caso y ya sabían qué medidas tomar. Entonces estaban muy preparados. Me alegro de haber realizado este podcast y espero que haya sido de su interés toda la información que he compartido. También, como verán, aquí están mis
posits de la estructura de nuestro podcast, tales como las necesidades educativas que platicamos del estudiante. Espero que haya sido de su agrado. Muchísimas gracias.